Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que realizaremos será cómo aplicar el método de la sustitución trigonométrica en integrales. Para ello iniciaremos con una integral, la cual será la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, donde a será una constante. Bien, el método de la sustitución trigonométrica se aplica para integrales que tengan raíces y dentro de las raíces se encuentre un valor constante elevado al cuadrado y una parte variable también elevado al cuadrado. El signo puede variar, tanto de la constante como de la variable. A este tipo de integral la vamos a llamar el tipo 1, la cual será la constante elevada al cuadrado positiva más la variable elevada al cuadrado igual positiva. En este caso lo que realizaremos será dibujar un triángulo. Vamos a dibujar este triángulo rectángulo como lo ven en pantalla y vamos a colocar las variables en dicho triángulo. El cateto adyacente del ángulo θ al cual nosotros nos vamos a referir, vamos a llamarlo A. Y el cateto opuesto lo vamos a llamar X. Si nosotros tenemos estas dos variables, por decirlo así, en nuestro triángulo, podríamos decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, como lo vemos acá. Y si ustedes observan, este valor es idéntico al de la integral que queremos resolver. Ahora, deberemos ver lo siguiente. Sabemos que la tangente de θ va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería igual a x sobre a. Para el método de la sustitución trigonométrica debemos encontrar el valor que siempre sea igual a x dividido entre a, que sería la variable dividida entre la constante. Entonces, si encontramos eso, sabemos que es igual a la tangente. Ahora, nosotros podríamos despejar de acá el valor de x, perdón. Entonces a va a pasar a multiplicar y x va a ser igual a multiplicado por la tangente θ. Si nosotros derivamos esto, vamos a tener que el diferencial de x va a ser igual a multiplicado por secante al cuadrado de θ. Entonces, toda esta información será lo que tenemos que sustituir en la parte de nuestra integral. Por tanto, si vamos a sustituirlo, la variable x que se encontraba aquí dentro de la raíz se va a convertir en a tangente de θ. Y el diferencial de x se va a convertir en a secante al cuadrado de θ. Ahora, lo que vamos a ver es qué operaciones podemos realizar. A puede salir de la integral, entonces lo sacamos. Luego, dentro de la raíz vamos a realizar las operaciones de elevarlo al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener a elevado al cuadrado por la tangente elevada al cuadrado de θ. Y todo eso multiplicado por la secante de θ elevado al cuadrado y por el diferencial de θ. Bien, ahora lo que podemos hacer es despejar a, factorizarlo y sacarlo de la raíz. Si lo sacamos de la raíz, vamos a observar que al cuadrado con la raíz se va a simplificar. Entonces vamos a tener a multiplicado por ¿qué? Por la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de θ, que sería lo que nos quedaría después de despejar a. Ahora, todo eso multiplicado por la secante al cuadrado de θ, por diferencial de θ. Ahora, la finalidad de que hemos hecho esta sustitución trigonométrica es que esta parte de acá, que 1 más tangente al cuadrado de θ, va a ser igual a ¿qué? Al secante cuadrado de θ. Se conoce por una relación trigonométrica esta igualdad. Entonces nosotros podemos reemplazar este valor en nuestra integral. Y vamos a tener que a lo vamos a sacar y vamos a tener a elevado al cuadrado fuera de la integral. Luego secante al cuadrado de θ se mantiene. Y la raíz cuadrada ya no va a ser de 1 más tangente al cuadrado de θ, sino va a ser secante al cuadrado de θ. Esto se puede simplificar raíz con el exponente cuadrado y vamos a tener luego secante de θ. Secante de θ multiplicado por el secante al cuadrado de θ me va a dar secante cúbica de θ por diferencial de θ. Entonces de esa manera es como hemos
podido simplificar ciertamente nuestra integral. Esta integral de acá se conoce ya su solución, que nos dice que es la siguiente que ven en pantalla. Ahora, nos enfocaremos un poco más. Ahora ya la integral ya estaría resuelta. Lo que nos quedaría es volver a la variable original, que es en este caso x. Bien, para volver a ello deberemos utilizar el triángulo que tenemos nosotros. Puede ser que ustedes en otro caso de integral que tengan van a observar que tengan diferentes relaciones trigonométricas, aparte de las que están viendo. Bien, primero, secante de θ. El secante de θ va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, todo eso dividido entre a. Luego, seno de θ sabemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces va a ser x sobre la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Luego, tangente de θ, ya lo tenemos acá, que nos dice que es x sobre a. Entonces, toda esta información es lo que tenemos que reemplazar en nuestra integral para volver a la variable original, en la solución de la integral. Bueno, si los reemplazamos vamos a tener esta parte de acá, como lo observan en pantalla. Y ya tendríamos la integral resuelta en su variable original. A esta solución lo que nosotros podríamos hacer es simplificar, hacer algunas operaciones para que se vea un poco mejor. Y su solución final será la que ven en pantalla. Entonces, esta será la forma de aplicar el método de la sustitución trigonométrica para las integrales de tipo 1, que están viendo cómo son de raíz cuadrada de una constante elevada al cuadrado más la variable elevada al cuadrado. Pero, ¿qué sucedería si hay otro caso? Si en otro caso la variable x al cuadrado es negativa, entonces llegamos al caso 2 o a la integral de tipo 2. En este caso igual nos armaremos un triángulo rectángulo, pero cambiaremos sus propiedades. En este caso, x va a ser el cateto opuesto, a va a ser el cateto adyacente, la hipotenusa, y el cateto adyacente va a ser a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, que igualmente sale del teorema de Pitágoras. Si nosotros vemos esto, lo que nosotros tenemos que llegar es a x sobre a. Entonces, lo que sea equivalente a la variable sobre la constante, eso es lo que tenemos que sustituir, que en este caso sería seno de θ. Seno de θ va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es a. Y hacemos lo mismo. Despejamos x, que va a ser x igual a la a por seno de θ, y luego lo derivamos. Diferencial de x va a ser igual a la constante a multiplicado por el coseno de θ por el diferencial de θ. Entonces, esa es la operación que tenemos que realizar. Con esta información sustituimos en nuestra integral y vemos qué sucede. Vamos a tener la raíz cuadrada de la constante a elevado al cuadrado menos a por seno de θ, todo eso elevado al cuadrado. Y todo eso multiplicado por la constante a, por el coseno de θ y por el diferencial de θ. Bien, perfecto. Entonces de acá vamos a hacer las mismas operaciones que hicimos antes. Entonces podemos elevar al cuadrado la parte que teníamos acá de la constante y el seno de θ. Luego de eso podríamos despejar a y sacarlo de la raíz. Vamos a tener al cuadrado y simplificado con la raíz va a ser solamente a. La otra a que teníamos lo sacamos de la integral. Ahora observen esto. En la parte de la raíz nos ha quedado 1 menos seno al cuadrado de θ. Y de la misma forma, esta parte se conoce que es igual al coseno cuadrado de θ. Entonces, si reemplazamos esto en nuestra integral, vamos a tener lo siguiente. Al cuadrado fuera de la integral, y dentro de la integral vamos a tener coseno de θ por la raíz de coseno al cuadrado de θ. Y como observan acá, el cuadrado con la raíz se pueden retirar y vamos a tener solamente coseno. Coseno por coseno va a ser un coseno al cuadrado de θ por diferencial de θ. Entonces la integral ya se ha reducido.
De la misma forma, esta integral del coseno al cuadrado de tita se conoce que va a ser igual a la siguiente expresión, 1/2 de tita más seno de tita por coseno de tita. Todo eso multiplicado por al cuadrado también. A esta solución igualmente tenemos que volver a su variable original, que es x. Entonces, en este caso, tita, para poder sustituirlo vamos a utilizar el concepto de la variable y de la constante. Entonces, si despejamos acá de seno de tita, el seno, vamos a tener que tita va a ser igual al arcoseno de la variable x sobre a. Entonces debemos buscar esta igualdad cuando tengamos un ángulo suelto, que sea una variable con una constante. Ahora, el coseno de tita va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso será la raíz cuadrada de la constante a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, todo eso dividido entre a. Entonces, sustituyendo eso, vamos a tener la siguiente expresión. Y a esta expresión lo que nosotros podemos hacer es simplificarla, como hicimos anteriormente, y vamos a tener la solución de la integral. Entonces, esa sería su solución de la integral. Ahora, puede existir otro caso donde en este caso ya no sea positivo el valor de la variable ni negativo, sino en este caso la constante ya va a ser la negativa. Como en este caso de acá, donde va a ser la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, que es la variable, menos la constante elevado al cuadrado, que es a. Entonces, este es el tercer caso de sustitución que podemos aplicar, y la podríamos llamar el tipo 3. En este caso, vamos a utilizar un triángulo de la misma manera, pero en este caso, el cateto adyacente del ángulo tita va a ser a. El cateto opuesto va a ser la raíz cuadrada de la variable x elevado al cuadrado menos la constante a elevado al cuadrado, y la hipotenusa va a ser x, si tenemos esta configuración. Ahora, podemos hacer lo mismo. Debemos buscar, como les dijimos antes, lo que equivalga a la variable x sobre la constante, que en este caso, si analizamos el triángulo, va a ser la secante, ya que la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces sería x sobre a. Entonces siempre debemos buscar cuál es la relación trigonométrica que se asemeje a esa igualdad. Luego, lo mismo que hicimos, despejamos x, que va a ser igual a multiplicado por el secante de tita, y luego lo derivamos, que sería el diferencial de x igual a por el secante de tita por la tangente de tita y por el diferencial de tita. Toda esa información lo sustituimos en la integral y nos va a dar algo similar que a las anteriores integrales. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Sacamos a el valor de a fuera de la integral, luego a lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado correspondientemente, luego a lo sacamos de la raíz, como hicimos anteriormente, para que nos quede raíz cuadrada de 1 menos secante al cuadrado de tita. Ahora, este valor ya lo vimos anteriormente, pero en este caso lo vamos a despejar y sabemos que el tangente al cuadrado de tita es igual a 1 menos secante al cuadrado de tita. Entonces, conociendo esto, podemos sustituir dentro de la raíz. Y vamos a tener ¿qué? Vamos a tener a la constante a elevado al cuadrado multiplicado por la integral de la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de tita, multiplicado todo eso por el secante de tita, por el tangente de tita y por el diferencial de tita. Simplificamos la parte del exponente al cuadrado con la raíz cuadrada y vamos a tener tangente. Tangente por tangente va a ser tangente al cuadrado, por lo que la integral se transforma a secante de tita por la tangente al cuadrado de tita. Y esta integral, de la misma forma que la anterior, se la conoce con la siguiente expresión que ven en pantalla. Entonces, esta integral ya también ha sido resuelta. Y como hicimos anteriormente, debemos volver a la variable original, utilizando el concepto del triángulo que tenemos. El valor de la secante de tita sabemos que es x sobre a. Tangente de tita va a ser a la
al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería raíz cuadrada de a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, todo eso entre a. Y como ya no tenemos ninguna otra relación que tengamos que anotarla, entonces sustituimos todo eso para llegar a la variable original. Y vamos a tener la siguiente expresión, que esa sería la solución de la integral. Y tal vez podríamos realizar algunas simplificaciones y vamos a tener la solución final de la integral, como lo observan en pantalla. Entonces, al momento lo que tocamos fueron tres integrales diferentes, las cuales son muy parecidas entre sí. Entonces, en resumen podemos decir lo siguiente. Sea la integral que sea una función en raíz cuadrada donde se tenga dentro de la raíz cuadrada una constante elevada al cuadrado y una variable elevada al cuadrado. Entonces vamos a tener tres tipos de sustituciones posibles. La primera, cuando ambos son positivos. Cuando ambos son positivos debemos realizar el siguiente triángulo, donde el cateto opuesto será x y el cateto adyacente será a. Y la sustitución que debemos realizar serán los de acá, de x igual a la constante a por la tangente de θ. Y aquí su derivada correspondiente. ¿Para qué? Para que se pueda conocer el valor de la secante al cuadrado de θ. En el otro tipo va a ser cuando la variable x sea negativa y la integral, el triángulo se va a transformar de la siguiente manera, donde x en este caso ya va a ser el cateto opuesto y a es la que se convierte en la hipotenusa. Y de la misma forma debemos sustituir el valor de x, su diferencial, para que se conozca el coseno al cuadrado de θ. Y finalmente el tipo 3 será cuando la variable sea positiva y la constante sea negativa. Y en este caso la hipotenusa va a ser x y el cateto adyacente será a. Y deberemos de sustituir las siguientes ecuaciones. ¿Para qué? Para conocer el tangente al cuadrado de θ. Entonces todo lo que observan en pantalla será lo que tienen que realizar ustedes cuando quieran aplicar un método de sustitución trigonométrica. Para más videos, suscríbanse y también denle like al video y síganos también en nuestras redes sociales.